debo hacer un breve repaso para asegurarme que todos estamos. Bill, disculpas, que mande. Gracias. Les decía que debo hacer un breve repaso para asegurarnos que todos estamos en la misma página. Así es que no es que estoy retrocediendo, solo intento colocarnos a todos en el mismo contexto. Empecemos por decir que Mateo es el nombre del libro, pero el libro es una biografía sobre nuestro Señor Jesucristo. También recordemos que este era un registrador y que iba a presentar a nuestro Señor como el Mesías príncipe o el rey heredero al trono. Bien, dicho eso, Mateo atinadamente comienza su biografía mostrando las credenciales de nuestro Salvador para ratificar que Él es quien dice ser, y por ello es el árbol genealógico del capítulo 1. Así, el árbol genealógico. Allí Mateo demuestra que nuestro Señor tiene las tres características. Primero, es judío. Segundo, tiene linaje sacerdotal. Y tercero, tiene linaje al trono. De tal modo que con eso debería bastar. Sin embargo, siendo él estricto para registrar datos y haciendo eco a su genialidad, decide que tratándose de los judíos es mejor ratificar y dar un poco más de credenciales, y por ello decide tomar 3 testimoniales, y es allí donde él apela a 3. El primero a Juan el Bautista, el segundo al Espíritu Santo y tercero al Padre. Con estos 3 dando testimonio, deberíamos asumir pues que nuestro Señor Jesucristo queda demostrado con credenciales que Él es quien dice ser, sin dejar de mencionar que su ministerio público empezaba a darse a conocer, pero ahora ya ha presentado sus credenciales. Esto lo hemos visto en los primeros capítulos, pero el domingo hicimos énfasis a estos 3 testimonios: Juan el Bautista, el Espíritu Santo y el Padre. Voy a escribirlos más arriba porque hoy vamos a retomar eso. Dijimos, en cuanto a Juan el Bautista, que entre otras cosas veríamos la autoridad con la que hablaba, veríamos su mensaje. ¿Y qué otra cosa dijimos? El bautizo de Juan el Bautista. Creo que está tenue este plumón. Déjeme ver si este es mejor. Sí, este está mejor. Y al respecto del mensaje, vimos que tenía 2 connotaciones que no las voy a repetir, y vimos que respecto a su bautismo eran 3. El bautismo de Juan, por así decirlo, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y finalmente, ¿qué otro? El del Espíritu Santo y fuego. Bien,
noten que hasta este punto lo único que he hecho es retomar el estudio del domingo, pero también debo explicarles a los que no estuvieron el domingo y que no le dieron seguimiento en Facebook o en YouTube. Me da tristeza su falta de interés para no ser manipulado y engañado. Da tristeza que usted no tenga una pizca de deseos de que el Señor hable a su vida y que se expone a que en media semana el orador le diga lo que él quiere decirle, o sea, yo. Discúlpenme si sueno grosero, pero solo intento animarles a hacer un cambio. Eso es lo que la gente ignorante hace. Se deja guiar por otros. Y esos otros, si tenemos suerte, nos llevan por buen camino o nos engañan a su antojo. Pero la culpa es suya. Porque esto usted lo debe saber. Ahora, yo estoy retomándolo para que entendamos mejor. Insisto, no estoy retomándolo para los que no lo oyeron. Estoy retomándolo para los que sí lo oyeron y están recordando los detalles para ahora todos ir por la misma autopista. Pero usted que no vino y que no lo siguió y que no leyó, imagine la gravedad de lo que voy a decir. Vamos ahora a estudiar el tercer bautismo. Y ya sé que usted estará ahora preguntándose, ¿y que hay 3? Pues sí, hay 3. Y claro está que usted no sabe ninguno. Y va a saber el tercero, que ninguno de los 3 es más importante que el otro. Porque tratándose de la palabra, todo es importante. Así es que estoy diciendo todo eso para animarles a esforzarse y no exponerse a un predicador y aprovechar vuestro tiempo al máximo. Nuestro estudio de hoy, bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a ir hasta el verso 10. ¿Lo tienen? 3:10. Dice, yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Ya vimos dicho bautismo. Estoy en Mateo 3:11, perdónenme. Gracias, hermano. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el primero. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o el bautismo en agua, es el segundo. Pero el tercero lo describe aquí. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De hecho, luego habla sobre el aventador, que ya se los explico, pero antes, por favor, oren conmigo. Señor, te agradecemos el deseo de estar en tu casa. Te suplicamos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros deseo de estudiarla, pasión y reverencia para vivirla. Por favor, pon gracia en este servidor para que todos podamos crecer. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Antes de continuar, creo que es válido el comentario que voy a hacer. Después de la pandemia, deben saber que en lo que respecta a administración eclesiástica, aquí en nuestra comunidad,
todo ha sido cuesta arriba. No estoy diciendo frustrante, trágico, pero sí recalco cuesta arriba. Como ejemplos cito, cerca de 800 personas nunca volvieron. Y para los que nos escuchan en otros países, pues sí parece un número, es un número grande. Que bendito Dios, ese número se triplicaba en la congregación, pero no deja de ser preocupante. Sumado, que ustedes pueden concluir, con 800 personas menos aproximadamente, las finanzas decrecieron proporcionalmente a ese número. Y desde entonces, si no todos los meses, casi todos los meses, es difícil. Y a veces difícil, muy difícil. El colegio, la reducción de la matrícula fue en casi el 50% de alumnos, pospandemia. Eso significa que si la iglesia no estuviese financieramente en las espaldas del colegio, el colegio probablemente estaría acariciando cerrar, como muchos otros colegios privados en nuestra ciudad. Y estoy insistiendo, todo eso ha sido secuela de la pandemia. Pero lo que es peor es la sequía ministerial, si así puedo llamarle. Al respecto hablo de pocas personas inconversas congregándose, poquísimas conversiones, sino 1 o 2 meses en el pasado, que puedo decir ya es pasado, espero, ninguna. El deseo de involucrarse en los ministerios, muy poco. Para algunos de ustedes que me están escuchando y que antes sirvieron, hay no pocos que ni siquiera regresan al estudio de media semana aún. Y claro que los bautizos también en números muy, pero muy reducidos a la época prepandemia. Estoy intentando darle una explicación para hacerles una confesión. No me estoy quejando. Bendito Dios, hoy por hoy el Señor me tiene motivado a pesar de las verdades que acabo de decir. El domingo anterior, cuando estudiamos el bautismo en agua y cerré motivándolos a los no bautizados a dar el siguiente paso de fe, cuando incluso intenté algún tipo de confrontación para que usted decidiera dar el paso, confieso y le pido perdón al Señor, lo hice sin mayor entusiasmo, lo hice casi como un deber de predicador. Algo así como Jonás. El Señor le dice que vaya a predicar a Nínive y él sin entusiasmo dice: arrepiéntanse porque mañana lo van a destruir. Y punto. Entonces con ese entusiasmo yo les animé porque pensé, nadie se va a notar, dirán que van a esperar hasta diciembre, siguiendo esa no muy optimista actitud que acabo de describir. Pero, para vergüenza mía, varias personas se anotaron. Y si aún hubiese sido solo una persona la que se anotó, yo igual hubiese estado agradecido con el Señor e igual habríamos celebrado bautizos este domingo. Así es que sí vamos a tener
bautizos este domingo. Y estoy diciéndolo de esta forma porque hoy sí estoy animado, avergonzado de mi actitud del domingo y animado ahora en tratar de empujarles a aquellos de ustedes que aún no han dado el segundo paso de fe. Bueno, ahora ya saben la doctrina, ahora ya saben la importancia. Den ese paso de fe y el próximo 6 de noviembre tengan el privilegio y la bendición de tomar la cena del Señor con nosotros. Den ese siguiente paso, les animo. De hecho, yo estoy orando y me digo, Señor, ¿será que eso sería como una víspera de un avivamiento? Dios quiera así sea, y que todos los ministerios estén empujando a los que son parte o a sus amigos o familiares. Las ligas deportivas les animaría a que no pregunten sobre los resultados, sino que revisen cuántos no han entregado su vida al Señor Jesús, cuántos sí, cuántos podrían bautizarse. En realidad, eso sí sería resultados trascendentes y frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo demás carece de propósito y de sentido. Así es que les animo. Y todo eso en el marco de que ya expliqué el bautismo en agua. Así es que ahora voy con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Hay que recordar algunas cosas que vienen del bautismo en agua, como por ejemplo el significado de bautista. Les dije que bautista viene del griego baptizo, que traducido a nuestro español sería algo así como sumergir o inmersión, que ambas cosas, por supuesto, son lo mismo. Simple y sencillamente está hablando de estar bajo el agua, que se ocupó esa palabra para representar arrepentimiento que incluye limpieza. Así es que lo segundo que ya vimos es como, ¿qué significa esto de sumergir? Bueno, significa que es un acto simbólico, una ceremonia o una representación de nuestro arrepentimiento y nueva vida. Cuando digo nueva vida, estoy diciendo que antes de arrepentirnos, nuestra vida estaba sucia. Que al avergonzarnos y pedir perdón a Dios por nuestra vieja naturaleza, pues eso es arrepentimiento. Y que se utilice el agua de forma simbólica porque el agua es purificadora y limpia. Y de ahí lo de bautizo, lo de la inmersión total es de no dejarnos a media, sino que nos sepultan en esa vieja vida y resucitamos a una nueva vida. Si quisiéramos definir el bautismo de forma académica, que todo cristiano evangélico no manipulable, con responsabilidad y educación espiritual, debería definirlo. Ahora les digo, si usted va mañana a su trabajo o a su casa y alguien le dice, mira, pero ¿y qué es eso que celebran, el bautizo? ¿Qué es el bautizo? Pues ya saben. Y por favor, no vaya a salir usted con respuestas como, yo no estoy seguro, a mí me metieron en el agua. Discúlpenme,
Eso es lo que responde la gente ignorante. Tampoco vaya a salir con, es un mandamiento. Por Dios, si toda la Biblia es un mandamiento. No, yo le pongo un mandamiento de fe. ¿Y qué no es mandamiento de fe en la Biblia? Todo. Creo que por eso la gente tilda a muchos de fanáticos religiosos, porque no saben qué decir respecto al bautismo. Ahora ya lo sabe. Y el domingo no se lo dije como definición académica. Bueno, sí lo dije, pero no lo escribí. Así que para los que quieren tomar nota, como definición sería, mire, primero entiéndalo para poderlo definir. Es una representación, es un simbolismo, es una ceremonia que anuncia de forma pública el arrepentimiento. Digo de forma pública porque yo ya me arrepentí. Pero quería que ustedes lo supieran, por eso de forma pública, mi arrepentimiento, y que ahora estoy en un nuevo estilo de vida, y por eso ocupo el agua como simbolismo y por eso os bautizo. Ahora, ¿cómo se escribiría mejor como definición? Es una identificación. Todavía estoy en el bautismo en agua. Es una identificación con Cristo. A mí no me gusta usar Cristo, pero así dice Romanos 6:4. Con el Señor Jesucristo, mejor lo pongo así, en su muerte y en su resurrección. Bien. Mañana a la hora del almuerzo un compañero de trabajo me va a preguntar, mira, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué los católicos bautizan a los niños y ustedes? Mira, lo mío no es explicarte el por qué los católicos hacen lo que hacen, sea lo que hagan. Sí se los puedo explicar, este inútil servidor, porque mi trabajo es estudiar. Pero usted no está supuesto a explicar lo que otros creen. Usted y yo, como cristianos evangélicos, estamos supuestos a explicar lo que nosotros creemos. Dice la Biblia que debemos presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, pero debemos presentarla con conciencia, con conocimiento. Pues bien, le voy a decir a mi compañero de trabajo, mira, el bautismo es una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando yo me bautizo de forma pública, digo que me arrepentí y que consecuentemente estoy siguiendo los pasos de mi Salvador en su muerte y en su resurrección. Y por eso me meten en el agua, porque la inmersión es el símbolo antiguo testamentario de limpieza. Así es que lo que yo hice es decirle a la gente en lo que creo. Creo que la ilustración es burda, pero a lo mejor me sirve. Para los que fueron Boy Scouts, y no estoy diciendo que es una filosofía que aplaudo, no, solo estoy diciendo, para los que fueron Boy Scout, durante algún tiempo, cuando uno era novato, no dije lobato, dije novato, en el grupo de Scouts, uno pasaba cierto tiempo y peleaba para obtener la pañoleta. La pañoleta es una especie de corbata, ustedes los habrán visto. Esa pañoleta no se le permite usar al novato. Esa pañoleta solo la puede usar el que ha promesado. Y para promesar, usted necesita pasar un tiempo en la filosofía, en los Boy Scouts, estudiarla y luego en distintas ceremonias prometer
que va a ser fiel a los principios de los Boy Scouts. Cuando usted ya ha prometido y hacen una ceremonia, apenas si recuerdo, imagínese, 40 años, pero era una ceremonia que todos esperábamos y recuerdo que la mía fue a la luz de una fogata y con cantos y era emocionante. Y cuando el guía, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba el guía, no me refiero a su nombre sino al simbolismo, pasaba y nos ponía la pañoleta, wow, eso era, y el orgullo de usarla. Bueno, ¿qué estaban haciendo los Boy Scouts? Estaban identificándose que en realidad ellos oficialmente pertenecían ya a la filosofía Scout. El bautismo es algo parecido, en agua. Y por eso la identificación con Cristo, con el Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Y los que quieren preguntarme, ¿y dónde está eso? Romanos 6:4. De hecho, lo tenés en pantalla, Efra. No, ¿verdad? Pero no importa, porque es el verso que estamos memorizando esta semana. Y si pregunto, estoy seguro que la mayor parte de ustedes en el club de lectura se lo pueden de memoria, que no voy a preguntar para no caer en depresión, pero ese es. Bien, hasta aquí el bautismo en agua. ¿Y por qué digo hasta aquí? Porque necesitamos para entender el bautismo en el Espíritu Santo. Vayan por favor a Mateo, capítulo 3. Ahora vayan hasta el verso 16. ¿Lo tienen? Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma. Paren, ¿recuerdan cuál era la segunda credencial? ¿Quién iba a dar testimonio? El Espíritu Santo. Está aquí. El Espíritu Santo descendió y certificó que ese era el que Él decía ser. ¿Me estoy dando a entender? Nuestro Señor Jesús, ¿recuerdan lo que le dijo a Juan el Bautista cuando Juan dijo, no, yo no lo puedo bautizar si no soy digno de desatar sus zapatos? ¿Qué dijo Jesús, nuestro Señor Jesús? Es necesario que lo haga. No le estoy preguntando. ¿Por qué? Porque porque el bautismo en agua era la identificación del Señor Jesucristo con esa fe del arrepentimiento. Pero lo que sigue es la identificación del Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es la identificación que el Señor Jesucristo hace que usted es parte de la iglesia de Él. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí lo dice. Y ahí usted lo acaba de comprobar. Ahora, no termina ahí. Solo estoy empezando para que todos estemos en la misma página. Ahora, ¿recuerdan quién iba a dar el tercer testimonial de que el Señor Jesús era quien Él decía ser? El Padre. Miren lo que dice después del 16. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Bueno, ahora el Padre certifica que Jesús es quien dice ser. Y las credenciales están listas para usted oficiar el ministerio público. Esto significa que usted ya se identificó en el bautismo en agua con esa fe. Ahora el Señor Jesús o el Espíritu Santo lo identifica a usted
con dicho acto. Y por ello, el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? Hay más. Esperen, esto apenas está empezando. Porque sé que en este punto ustedes van a preguntarme, mire, pero es que yo he oído que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas y otras cosas más. Oiga, el bautismo del Espíritu Santo no vino sino hasta Hechos capítulo 2. El que está en Mateo sí sucedió, pero con nuestro Señor Jesucristo. Pero con la iglesia de Cristo no sucedió sino hasta Hechos capítulo 2. Nuestro Señor les dijo, esperen a que venga el Consolador y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Algunas citas que deberían ustedes más tarde revisar, como por ejemplo Joel 2:28, estaba profetizado. Dice, y después de esto, ¿qué es después de esto? Todo lo que estaba sucediendo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto ya estaba anunciado. Y vuestros hijos y vuestros ancianos, jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera. Joel había dicho que sucedería. En Hechos sucedió. Y en efecto, en Hechos capítulo 2, para los que más tarde van a ir a leer, encontrarán que allí dice que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y que se les aparecieron lenguas como de fuego. En Hechos capítulo 2. Bien, vayan a Hechos capítulo 2. Es mejor todavía. Es el quinto evangelio. Sí, ya sé que solo son 4, pero los teólogos le llaman así a Hechos, el quinto evangelio. Hechos capítulo 2. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Bien, vean el versículo 3. Y se les aparecieron. No, mejor desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Dice de fuego? No, dice como de fuego. Eso significa que no es literalmente que el fuego los consumió. Dice que es una representación como si fuera de fuego. Olvido si es Isaías o Jeremías el que dice que sentía que en sus venas su sangre quemaba por el llamamiento de Dios. Es una forma retórica de referirse. Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y vean esto. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. No olviden la palabra llenos, porque ya vamos a ir a esa palabra. Bien, entonces, ¿qué fue y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando su Espíritu nos identifica con el cuerpo de Cristo y certifica que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué manifestaciones obvias suceden de que en efecto su Espíritu nos bautizó? Muchas maravillas sucedieron, no solo hablar en lenguas, que de hecho esa puede ser una, y no voy hoy a profundizar si en las lenguas, en otros idiomas o las lenguas angelicales que Corintios habla, porque ese no es el libro en cuestión. Solo digo que las lenguas fue una de las muchas maravillas. Vean, se los compruebo, siempre en Hechos, regresen, capítulo 2, o ahí están, ¿verdad? Como sea. Hechos capítulo 2.
se pegó mi Biblia. Sí, no es la que ocupo para estudiar. Dice el versículo 43 del capítulo 2, 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Y muchas qué? ¿Después de qué? De ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Muchas maravillas y señales eran hechas, no solo las lenguas. Y si usted quiere saber algunas específicas, bueno, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes para un fin común. Así que otra de las maravillas que sucedieron después de recibir el Espíritu Santo es que la iglesia de ese entonces vendió sus propiedades para un fondo común y ayudar a los pobres. Así que si alguien quiere ser rígido y dice, no, es que tiene que hablar en lengua, yo le diría, también tiene que vender todo. Entonces cuando leen eso se dan cuenta que en realidad muchas maravillas sucedieron. Y con esto no le estoy restando ni en una pizca al glorioso don del hablar en lenguas, que está registrado en 1 Corintios. Solo estoy diciendo que ahora usted lo está entendiendo. Y eso nos lleva entonces a la pregunta, pastor, ¿y cuándo? Dígame, ¿y yo he recibido el Espíritu Santo o no? Bueno, no me pregunte a mí, pregúntele a la Biblia. Y váyase hacia Efesios, deben escribirlo, 1:13. No lo busquen, aquí está en la pantalla por cuestión de tiempo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creímos. Nos bautizó y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía, la promesa de nuestra herencia, hasta la redención. ¿Cuándo fui yo bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, cuando creí en Cristo Jesús. Ay, pastor, pero mire, yo conozco aquí a fulano y a sutano que levantaron la mano, pero sus vidas están peor que antes. Fue un acto de emoción. ¿Cuál es la primera y más inequívoca señal de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Arrepentimiento es la palabra. ¿Qué es el mensaje de Juan el Bautista? Y arrepentimiento, expliqué el domingo, no es sentirme mal por hacer algo mal, es cambio de vida. Así es que, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo me ha bautizado? Por Dios, soy una nueva criatura. Sí que todavía no he llegado a la perfección, pero estoy en camino. Sí que a veces hago cosas que me avergüenzan mucho y mi Señor me disciplina, pero estoy en ese camino. Y cuando digo estoy en ese camino, ¿recuerdan que les dije que había una palabrita que le prestaran atención para el final? ¿Cuál fue? Lleno. Bueno, este es otro concepto que deberíamos mantener en mente. La llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. La llenura la reciben aquellos que ya tienen el Espíritu Santo, pero que someten su voluntad a la voluntad del Espíritu. Es como un depósito entre usted y yo. Más
nos sometemos a Dios, más llenura del Espíritu Santo tenemos. Entre usted y yo, más pecamos y desobedecemos, más contristamos al Espíritu Santo. Así es que esta es la llenura. Y es aquí donde usted y yo debemos respondernos: ¿dónde está ese depósito? ¿En qué nivel en su vida y en la mía? Y no nos sorprenda que cuando el límite de esa llenura es poquísimo en ese depósito, su vida y la mía son un desastre. Malhumorados, en conflictos, ansiosos, amargados. ¿Por qué? Por nuestro distanciamiento con el Espíritu Santo, por nuestra desobediencia, por nuestra insolencia e indiferencia a su palabra. Mire, por eso decía yo al principio, los que no sabían todo lo que pasó en los primeros capítulos, ¿cómo usted puede crecer espiritualmente? Ay, con esa indiferencia. Mil disculpas por otra burda ilustración. Cuando fui más joven, menos viejo, esa es la expresión. Cuando fui menos viejo, no me gusta, mejor cuando fui más joven, tuve la pericia y mala actitud de poder prestar atención a dos voces, a veces hasta tres. Podía estar leyendo y a la vez respondiendo y a veces hasta viendo televisión. Y podía ver lo que estaba pasando en los tres. Mi esposa se enojaba y me decía: préstame atención, te puedo repetir palabra por palabra. Y se las decía todas. Pero he descubierto que ya perdí la pericia. Y ella hoy se enoja mucho conmigo por eso. Y enojada llega a decir: ponele pausa y atendeme. Y tiene toda la razón, porque es una grosería, es una malcriadeza de mi parte no atender lo que ella tiene para decirme. Ahora, eso se resuelve con una disculpa y con alguna compensación humilde de mi parte. Pero imagine tomar esa actitud delante de nuestro Señor y Salvador. Les estoy diciendo que todos los que no estudiaron lo que vimos el domingo, ustedes le han dicho al Espíritu Santo que no les importa lo que Él tenía que decirles. Pero a jugar sí fueron. Al supermercado sí fueron. Mire la insolencia de nuestra parte. Bueno, quiera Dios que esto mejore nuestra relación con nuestro Salvador. Y la última palabra, ¿recuerdan que les hablé de aventador? Que estaba en Mateo. Dice que su aventador está con él. ¿Qué es el aventador? Es un apero de la agricultura de la campiña palestina. Una herramienta para arar. No es para arar, es para diferenciar. Es una especie de tenedor, pero en las fotos aparecen 4 dientes. Nuestros tenedores tienen 4, ¿verdad? Y largo, desde luego, grande. ¿Para qué se ocupaba el aventador? El agricultor, cuando ya era la época de la cosecha, metía en el grano el aventador y este tenía la habilidad de separar el trigo de la paja.
Así es que el aventador es una especie de clasificador, de limpiador. Y dice Mateo que el que viene traerá el aventador y que limpiará la era, es decir, limpiará la parcela para recoger el fruto. Le voy a decir ahora en simple español. Lo que está diciendo Mateo es que nuestro Señor Jesucristo nos bautizaría en el Espíritu Santo y fuego, y que ocuparía el aventador para hacer a un lado lo que es para combustible, para quemarse, porque no tiene valor, y que recogería únicamente el fruto, los que sí habían puesto su fe en Él y daban frutos dignos de arrepentimiento. Quiera que usted y yo estemos en ese grupo. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra y por lo que esto nos enseña. Y si hay alguien sin Jesús en su vida, por favor toque su corazón